apertura bucal, hay un deslizamiento en el ATM. Todo lo que hacen ustedes en la boca va a pasar en el ATM. Todo lo que hagan ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes abren la boca, abren la boca más de 25 milímetros, hay un deslizamiento acá en la cavidad glenoidea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la funcionalidad no solamente es abrir y cerrar, sino la funcionalidad hace múltiples movimientos de deslizamiento del cóndilo a través de una cavidad glenoidea. De repente muerde por un lado derecho, entonces ya te vas a ir más al lado derecho y el cóndilo de un solo lado se va a permanecer estable, pero el otro se va a mover para llevarlo al lado derecho y viceversa. Hay múltiples movimientos. Entonces, cuando nosotros hacemos una rehabilitación, lo primero que tenemos que hacer es tomar impresión a nuestro paciente, ¿no? Para articularlo. Y tenemos que articular en un articulador que simule todos los movimientos del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué articulador simula todos los movimientos del paciente con exactitud, con precisión? El articulador totalmente ajustable. Pero trabajado con un articulador semiajustable nos va a dar resultados satisfactorios. Quiere decir que el articulador semiajustable también imita los movimientos del paciente que voy a rehabilitar. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué lo imita? Porque voy a articularlo a través de un arco facial. Es un arco que más o menos le voy a enseñar. Ese arco facial va a programar la posición del maxilar superior en una posición exacta y precisa. O sea, la posición craneofacial de mi maxilar superior, porque nosotros, nuestra articulación, podría decir, el abrir y cerrar la boca, la máxima intercupidación, no es en un plano, o sea, no es que el maxilar superior está plano y el maxilar inferior plano y plano, no. Hay unas curvas, son curvas de compensación. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de las curvas de Spick, que es una curva de compensación, las curvas de Wilson. Hay planos, los planos de Camper, de Frankfurt. Todos esos planos van a involucrar en la posición craneofacial de mi maxilar con respecto a mi todo entorno, ¿no? Craneal, con relación también al ATM. Por eso es que el ATM está acá adelante, miren, delante del tragus, ustedes abren, cierran y está el ATM. Entonces van a simular el articulador semiajustable, va a simular esa posición craneofacial en el articulador, de tal manera que cuando ustedes articulen, van a ver la horquilla tenedor, se llama, donde va a ir el modelo superior. Ahora les voy a enseñar sobre esto. Esa horquilla o tenedor tiene una posición, así, no va a ser recta, sino va a tener una posición casi elevada en la parte posterior por la curva de Spick. En algunos pacientes será más elevado, en algunos pacientes menos, pero esa posición craneofacial se tiene que respetar, esa posición del horquilla o tenedor se tiene que respetar. Yo en la práctica les hablo un poco más de eso. Para tener con exactitud la posición de mi paciente en el articulador, cuando yo articule, ¿captan? Entonces, resulta de que cuando yo articule mi BioAR, en este caso, yo le digo a mi paciente mueve hacia adelante, derecha, izquierda, los dientes que contactan tienen que ser similares a los dientes que contactan también en el articulador. Más adelante vamos a hacer análisis oclusal y ustedes mismos van a sacar en el paciente y de ahí en el articulador y se van a dar cuenta si han articulado bien o por ahí fallaron algo, porque el horquilla tenedor tiene que permanecer en una posición exacta. Si se movió al momento de hacer la articulación, pusieron el yeso y se movió un poquito a la derecha, ya es otra angulación, pero no la de mi paciente. En práctica, al momento que yo haga la demostración, les voy a explicar un poco más sobre eso. ¿Les parece? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la importancia del articulador y por qué tenemos que usar este articulador. No, ya les he dicho ya que va a simular todos los movimientos de mi paciente, porque cuando nosotros rehabilitamos, hacemos una prótesis removible, prótesis fija, implantes.
o prótesis total. Tenemos que hacerlo con arco facial a este paciente, lo tomamos con el arco facial, lo vamos a articular y la posición craniofacial del paciente lo vamos a llevar al articulador. Lo llevamos al articulador. Entonces, cuando el articulador haga los movimientos excéntricos, porque este articulador tiene para apertura y cierre, que también nosotros hacemos, apertura y cierre. Tiene protrusivas, llevar hacia adelante, tiene lateralidad derecha, lateralidad izquierda, lado de trabajo, lado de balance. O sea, simula todos los movimientos que pueda tener mi paciente, ¿sí? Y hay una variante, ¿no? Lo que pasa es que la cavidad glenoidea tiene una eminencia articular que no es recta, es así, tiene una concavidad. Cuando nosotros hacemos los movimientos excéntricos hacia protrusiva, esa concavidad hace un movimiento diferente a nuestro articulador, porque en el articulador la cavidad glenoidea es recta. Por eso es que se dice que es semi-ajustable, no semi. Hay pequeñas deficiencias que no son con exactitud, pero como les digo, trabajado bien con un articulador semi-ajustable, resultados satisfactorios. En cambio, el articulador totalmente ajustable sí, pues es más sofisticado. Es más sofisticado, tiene pantógrafos, tiene sensibilizadores a nivel del ATM, lo instalamos a través de un software para que el paciente haga los movimientos y todo lo descifra en el software y eso lo llevamos al articulador, lo programa y queda exacto. Un denar americano no te baja de 3.500 soles. Entonces está caro, pues, ¿no? Pero es complicado también un poco estar articulando. La idea es articular algo rápido y más sencillo, ¿sí? Vamos a hablar entonces sobre articuladores y arco facial, ¿ya? Vamos a hablar sobre eso. Como dice la introducción, ¿no? Es un instrumento mecánico que va a ejemplificar el ATM. La posición del ATM del paciente lo va a llevar a la posición en el articulador, porque va a ser un traslado craniofacial, la posición craneofacial del paciente, la posición del ATM lo va a llevar al articulador, porque no solamente está captando la posición de máxima intercombinación, sino también las curvas de compensación de Wilson y los planos que pueden haber, que vamos a conversar sobre eso más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos un cóndilo, una cavidad glenoidea, entonces eso lo va a ejemplificar el articulador de mi paciente, la posición de mi paciente lo vamos a llevar a él. O sea, no es que tú articulas y articulas a otro paciente, no son las mismas angulaciones, no son los mismos. Porque un paciente tiene diferente posición con respecto a otro paciente. ¿Ya? Va a registrar la máxima intercombinación y reproduciendo los movimientos excéntricos del paciente. ¿Por qué le digo excéntricos? Cuando está en relación céntrica, se dice que el cavidad glenoidea y cóndilo es un movimiento puro de rotación, por eso es movimientos en céntrica, porque es de rotación. Y movimientos excéntricos es porque podemos llevar las protrusivas adelante, derecha, izquierda, y va a salir de la rotación céntrica. Entonces ya son movimientos excéntricos. Ya más o menos la idea. ¿Ya? Entonces, con la única finalidad de cuando hagamos nosotros un tratamiento, una rehabilitación, vamos a hacer un buen diagnóstico, por lo tanto vamos a hacer un buen plan de tratamiento. Esa es la finalidad, ¿no? Hacer un estudio, nosotros nos llevamos la boca del paciente, lo llevamos al consultorio. El paciente ya se fue, pero yo sigo haciendo estudios del paciente. Esa boca la voy a tener en mi consultorio, voy a seguir estudiando para hacer un diagnóstico certero y por lo tanto un plan de tratamiento. Bueno, bien, ¿ya? Entonces, estos son los diferentes tipos de articuladores. Todos cumplen la misma función. El articulador modelo 4000, este es el modelo que yo tengo. Muy bien. Lo que pasa es que cada vez han ido sofisticando el articulador. Hay un articulador modelo ACT Plus,
ACFix y modelo EVA Plus. A las finales, todos cumplen la misma función, pero algunos son tipo ARCON y algunos son tipo no ARCON. Eso ahorita lo vamos a, conforme vaya pasando la diapositiva, les voy a hablar en qué consiste cada uno, pero eso del tipo ARCON y el tipo no ARCON no influye. A las finales todos cumplen con esa función de articular, poner la posición cráneo maxilar superior en el articulador, la posición exacta, ¿no? transferir el ATM al articulador con las posiciones, con las curvas de Fick, las curvas de compensación que hay, todos van a cumplir la misma función. ¿Ya? Sino que ahora se usa bastante, se usa bastante la Z Plus, se usa bastante porque, bueno, pues es más sofisticado. A veces tiene un perno, tiene acá arriba, tiene una platilla y tiene un sujetador, un sujeto. No, ahora viene más imantado, ¿no? Acá arriba tiene un posicionamiento para que el modelo yo la puedo abrir y no se golpee. Acá yo tengo que abrir con cuidado porque se sale, ¿no? Entonces, lo han ido mejorando nada más, pero a la final eso todo cumple con la función. ¿Ya? Entonces, como les dije ya para qué sirve, vamos a duplicar los movimientos del paciente en el articulador con la posición exacta del ATM, ¿no? Una posición exacta, captando esa posición cráneo maxilar que tiene el paciente en el articulador. Eso es para eso sirve, ¿no? Y vamos a poner el cóndilo, la cavidad glenoidea, todo en la posición supuestamente del paciente. Acá nosotros podemos articular en relación céntrica, por ejemplo, ¿no? En este articulador, que lo vamos a hacer. Vamos a articular en una posición fisiológica condilar. También les voy a enseñar cómo hacerlo, en qué momento se trabaja en relación céntrica y en qué momento trabajamos en una posición fisiológica del cóndilo, también lo hacemos, ¿sí? Entonces, se puede registrar todo en este tipo de articulador. Como podrán ver, este es el articulador y esta es la cara del paciente, digamos, ¿no? Entonces, toda esa posición del paciente lo vamos a llevar al articulador. Nos va a reflejar casi con exactitud, podríamos decir, porque la palabra semi quiere decir que no es exacto, ¿no? Hay pequeñas diferencias, pero no es la gran diferencia tampoco, no es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, esta posición cráneo-maxilar del paciente lo vamos a llevar al articulador, porque este articulador también tiene cavidad glenoidea, tiene cóndilo, tiene maxilar superior, tiene maxilar inferior, tiene todo lo que va a ejemplificar el paciente, lo llevamos al modelo. ¿Ya? Y lo usamos pues para hacer un buen estudio, con la finalidad de hacer un buen diagnóstico, con la finalidad de hacer un buen plan de tratamiento. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. De eso se trata trabajar con este tipo de articulador. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a llevar el articulador con la posición cráneo maxilar del paciente al articulador. Ustedes lo van a hacer. Y van a hacer el estudio. Entonces, cuando ya ustedes entren a más cursos de especialidad, ya lo saben usar. Lo saben usar con precisión. Esa es la idea. ¿Sí? Como dice, utilidades para hacer un diagnóstico, ¿no? de las articulaciones, de la máquina de intercomplicación, para cambiar las restauraciones dentales, restauraciones fabricadas indirectamente, para hacer un encerado diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de restauraciones fabricadas indirectamente, es todas las prótesis que las trabajamos en el laboratorio, ¿ya? Entonces, son restauraciones indirectas porque si hacemos una curación directa, esa es una restauración directa. Pero si tomamos impresión y lo trabajamos en el laboratorio, ya es una restauración indirecta. ¿Sí? Entonces, todo lo que generalmente lo hacemos con el articulador es porque es una restauración indirecta. ¿Sí? ¿Ya? Dentro de los objetivos
chicos, como les decía, el diagnóstico es lo más importante. Ustedes tienen historias clínicas, llenan sus historias clínicas para hacer un buen diagnóstico. Hay exámenes auxiliares, placas radiográficas, toma de presión, modelo de estudio, para articular todos los exámenes auxiliares. La única finalidad es diagnosticar, diagnosticar bien para hacer un correcto plan de tratamiento. ¿Ya? Y no esté en el caso de que le dicen al paciente un presupuesto, un plan de tratamiento, pero como no han hecho un buen diagnóstico, porque no han articulado, en el camino se ve como que, y ahora hay que hacerle esta cosa, y van a ir variando, entonces pierden seriedad del paciente y van a demostrar que no hay eficiencia, ¿no? Entonces la idea es hacer un buen diagnóstico para llegar a un buen plan de tratamiento, no hay otro. Y esta es una buena ayuda, al menos cuando hacemos tratamientos de rehabilitación. El rehabilitador hace pues todo lo que son prótesis fijas, removibles, implantes, todo eso es el área de la rehabilitación, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, reconstrucción y alineamiento de los dientes, tanto en prótesis removible como prótesis total. Y muchas veces hacemos reconstrucción de la dimensión vertical, pues, porque el paciente muchas veces ha perdido ya la altura del tercio medio. La dimensión vertical es el equilibrio que hay en el rostro y el equilibrio que hay en el maxilar superior con respecto al maxilar inferior. Quiere decir que este tercio superior, este tercio inferior, este tercio medio y este tercio inferior son equitativos. Cuando se pierde, por ejemplo, el inferior se pierde porque la altura, sacaron el diente, el hueso se reabsorbió, sobre todo en los pacientes de prótesis total. Y los pacientes también de prótesis parcial también suele pasar eso. Entonces nosotros a través de este articulador le vamos a devolver esa dimensión a través de los planos referenciales. ¿No? Vamos a hablar sobre el plano de Camper, Frankfurt, línea bipolar, vamos a hablar de eso para nosotros articular estos articuladores. Tenemos que tener como referencia todos esos planos. ¿Ya? Vamos a ver sobre eso. Entonces, dentro de las ventajas es que nosotros vamos a visualizar con precisión, con exactitud, todos los movimientos de nuestro paciente. Esa es una ventaja, ¿no? Y el articulador, una vez que tengo el articulado en mi consultorio, voy a hacer un estudio con los movimientos de mi paciente. ¿Sí? Con los movimientos de mi paciente, y de eso se trata, ¿no? Y ya no es necesario tener más citas porque ya has hecho un estudio más riguroso. Cuando tú articulas mal, va a cambiar todos esos movimientos. Por eso es que tenemos que ser muy minuciosos al momento de articular. ¿Sí? Muy minuciosos. Y ahí les voy a dar en práctica, en el momento de hacer la práctica, les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para hacer una buena articulación. ¿Sí? ¿Ya? En el momento de la demostración. Y no hay nada complicado, ¿eh? No hay nada complicado. Así como ya saben tomar una buena impresión, entonces van a hacer una buena articulación. Van a aprender eso. ¿Ya? Dice, también es mantener con exactitud la relación vertical y la relación horizontal. Hay alturas verticales y hay alturas, ¿no? O relaciones horizontales, el overbite, el overhead, ¿no? Todo esto va a registrar, ¿ya? Los modelos se deben poder sacar y unir con facilidad al articulador. Ahora es mucho más sencillo, vienen modelos imantados, o sea, tú agarras, articulas y de repente quieres compartirlo con tu compañero. Lo único que haces es sacar los modelos de imanes y tu compañero ya puede trabajar en ese mismo articulador porque se quieren comprar las platinas imantadas. ¿Sí? Ojo que tienen que comprar las platinas del modelo del articulador, porque hay modelos, como le dije, que son con pernos para buscar, ¿no?
Entonces, dependiendo del modelo, compran la platina para poder de repente trabajar. Si hay un compañero que le quiere prestar, en buena hora, pero siempre cuidando las cosas, ojo, cuidando, ¿ya? Porque es un articulador que ya le voy a decir qué es lo que tienen que cuidar, todo lo que tienen que ver. Hay una guía incisal ajustable y calibrada. ¿Qué quiere decir? La guía incisal son los dientes anteriores. Entonces, cuando ustedes guarden y llevan hacia adelante, en algunos tienen un overbite, un crecimiento vertical más pronunciado y desocluyen más. En algunos tienen una guía incisal o un overbite menos pronunciado y articulan un poquito menos la separación. No todas las desoclusiones son las correctas, para eso les voy a enseñar en qué momento hay una desoclusión correcta. Entonces, este articulador te va a dar al detalle si tu paciente tiene una buena desoclusión o no, pues, ¿sí? Porque ahora hablamos de desoclusión. Nosotros para tener una buena oclusión, tiene que haber una buena desoclusión. Dice que la mejor oclusión es la que tiene la mejor desoclusión, algo así. Y parece trabalengua, pero eso se refiere a la oclusión mutuamente protegida. ¿Qué quiere decir eso? De que los dientes anteriores van a proteger a los dientes posteriores en movimientos excéntricos. Y en los movimientos excéntricos tiene que haber desoclusión de los dientes posteriores. Tiene que haber, y si no hay desoclusión, no hay una buena oclusión. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes guarden máxima interpretación, llevan hacia adelante, los dientes posteriores tienen que desocluir. Automáticamente, desocluir. Porque estás haciendo un movimiento de protrusiva, un movimiento excéntrico. Si lo llevas a la derecha o a la izquierda, a través de una guía canina, que solo que contacta, los otros dientes tienen que estar en desoclusión. Entonces ahora ya entienden por qué la mejor oclusión tiene que tener la mejor desoclusión. Eso vamos a hablarlo más adelante. Si no me entienden, no se preocupen. Tenemos para rato, porque va a haber un tema sobre eso. ¿Ya? Imagínense la transferencia del arco facial que va tomando exactitud la posición craneofacial del paciente hacia el articulador. Ese es el arco facial. El articulador es ajustable y el totalmente ajustable cuenta con un arco facial para llevar esa transferencia del arco facial hacia el articulador. ¿Sí? Eso no lo dice. Habíamos dicho que acá en el articulador tenemos una cavidad que rodea, tenemos un cóndilo. Cuando nosotros movemos hacia adelante, tiene que haber desoclusión, porque la cavidad, el cóndilo con la cavidad que rodea sale de su posición de relación céntrica y movimiento excéntrico derecha e izquierda. En el articulador va a simular los mismos movimientos. ¿Sí? En este articulador va a simular esos movimientos del paciente. Y vamos a ver qué tanto desocluye, ¿no? Qué tanto es una buena oclusión. También tiene unas guías cordiales. Las guías cordiales se pueden programar de 0 a 60 grados. Entonces, esas guías cordiales, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa eso? Que esta es la cavidad que rodea, acá tiene una eminencia articular, ¿verdad? Entonces, este es el cóndilo, y cuando llegamos a movimientos excéntricos, esta posición de la eminencia articular tiene alguna posición en grados, pues, ¿no? ¿Qué tanto se desliza? En algunos es más recto, en algunos es más pronunciado, en algunos menos pronunciado. Esa posición condilar también lo vamos a registrar con exactitud y casi con exactitud en la posición de la evidencia articular al cóndilo. Se puede programar, esto se programa. Y los movimientos de lateralidad, que son movimientos de Belling, también se programan. Y lo vamos a programar con las angulaciones y los grados del paciente. Como también se pueden programar angulaciones y estándares.
Cuando trabajamos con angulaciones estándares, quiere decir de que es una angulación promedio, ¿no? Es una angulación promedio. De ustedes son 45 alumnos, entonces vamos a ver que la angulación promedio de 20 tienen en ángulo de bend 15 grados, o relacionado por ahí 15, 14 o 18, el estándar o equilibrio 15, ya está. Y la angulación condilar normalmente es 30, pero de repente ustedes tienen 25 o 35, entonces un estándar 30. Se puede programar también en una angulación y movimientos estándares, que ahí sí te va a dar movimientos casi parecidos al paciente, que si nosotros lo programamos, por ejemplo, yo articulo y voy a programar el deslizamiento porque la cavidad glenoidea tiene una angulación y yo lo programo, entonces los movimientos son más exactos. ¿Captan? O sea, yo lo puedo programar en angulaciones estándares y también lo puedo personalizar, lo personalizo. Entonces yo les voy a enseñar a ustedes de las dos formas, ¿no? La estándar y la personalizada. ¿Sí? Entonces estos son, vamos a ver estas angulaciones que las hacemos. Entonces dice que la inclinación congénita está relacionado desde la inercia articular, está relacionado al plano de Frankfurt. ¿Y cuál es el plano de Frankfurt? Para que sepan, ¿no? Es el tragus donde está el cóndilo, ¿no? El cóndilo está delante del tragus de la oreja, supuestamente, ¿no? Es un punto referencial para el plano de Frankfurt. Entonces, tú abres, cierras y vas a ver cómo se mueve acá, delante del tragus de la oreja. Hagan la prueba si ustedes desean. ¿Ya? Entonces, ese es un punto referencial. Y van a estar relacionados a la cavidad orbitaria de la órbita del paciente, pero en la parte inferior. Se ven claritos, ¿no? Se ve esta cavidad orbitaria, no el ojo, sino donde termina la ojera, ¿no? Esta parte. Y ahí haces un puntito acá y pasas una línea recta. Supuestamente ese es el plano de Frankfurt. Ese plano de Frankfurt tiene que ser paralelo o coincidir con el arco facial. Más adelante, en la práctica, les voy a explicar eso, ¿no? O sea, cuando pongan, tiene que coincidir. Ese es un punto. Y el otro punto es que el articulador va a reproducir también de acuerdo al ángulo de la mandíbula, ¿no? Algunos son más pronunciados, menos pronunciados. Por eso es que les decía que la posición craneofacial del paciente es diferente de un paciente a otro. Y cuando articulamos bien, todos esos movimientos van a ser casi exactos y precisos que el paciente, cuando articulamos bien. Pero si no articulamos bien, entonces vamos a hacer cualquier estudio menos la del paciente. ¿Sí? Porque se quiere hacer un estudio del paciente. ¿Ya? Este es el arco facial. El arco facial tiene un punto, un naso. Esto es el punto naso. Tiene en los lados extremos tiene unas olivas o para el conducto auditivo, se le pone el conducto auditivo. Tiene una horquilla o tenedor. Esta horquilla o tenedor va a registrar las caras oclusales, las caras del maxilar superior para poder articular bien, ¿no? Tiene un vástago vertical que es el soporte de las caras de la horquilla o tenedor. Tiene unos cartitos alrededor que nos va a dar la medida para soltar, para que puedan ajustar, y aquí adelante nos va a dar la medida de la distancia del cóndilo. Esa distancia condilar puede ser S, cuando la distancia está entre 95, 90 aproximadamente. Puede ser M, cuando llega a 100, 110 milímetros de distancia. O puede ser L cuando la distancia es mayor.
¿Y dónde te va a marcar? Acá. Acá va a tener S, M y L, 3 líneas. Y te la marca. Y eso se programa en el articulador. En el modelo 4000 se programa. En estos modelos ya vienen con una distancia intercondilar estándar, que también es válido, no hay ningún problema. ¿Sí? En los modelos no modernos ya vienen con la distancia intercondilar estándar. Entonces, el arco facial es un instrumento calibrador utilizado para obtener la relación entre el arco dentario superior y las bases del cráneo para así transferirlo al articulador, a la rama superior del articulador. Entonces, esto es lo que hace el arco facial. Y este arco facial va a transferir, dice, al articulador la relación entre el arco dentario y la base del cráneo. Lo va a transferir. ¿Ya? Esta es otra parte del arco facial, ¿no? Habíamos dicho arco facial, nacio, tornillo tenedor, las olivas que van a ir al conjunto auditivo, ¿sí? La especie vertical que va a sujetar al tornillo tenedor. Estos son los perros sujetadores. Acá me faltan dos perritos que los vamos a sacar esta foto. Y acá te va a marcar la distancia intercondilar acá adelante, ¿no? En el momento que ustedes vean su arco facial, se van a dar cuenta, ¿ya? ¿No? Así. Nosotros facial moderno, donde la horquilla o tenedor, como decía, estos son dispositivos para el conducto auditivo externo, olivas le llaman también a algunos, que entran al conducto auditivo. Estos son perros para medir la distancia intercondilar. Estos son sujetadores del arco facial. Este es el nacio, punto nacio que va a ir acá, ¿no? Aquí tiene que ir el punto nacio. Y esta es una barra cruzada que va a hacer una especie de unir la parte derecha con la parte izquierda del arco facial, y al mismo tiempo va a sujetar a la barra vertical, que es el sujetador del horquilla tenedor. ¿Sí? Es el sujetador del horquilla tenedor. Esta es una parte del arco facial, ¿no? Como le dije, el arco facial se usa para transferir con exactitud, dice, desde el cráneo al articulador, la posición relativamente de los dientes y del eje de bisagra. Cuando decimos eje de bisagra, de movimiento de rotación, quiere decir en posición de relación céntrica. Por eso es que se puede articular en relación céntrica, también se articula en una posición fisiológica. ¿Sí? Pero se transfiere por eso. ¿Ya? Los articuladores semiajustables, como los totalmente ajustables, ambos cuentan con el arco facial, porque el arco facial es el que va a transferir la posición craneal maxilar de la posición del cráneo maxilar del paciente al articulador. ¿Ya? Pero según el fabricante va a haber algunas diferencias, pero al final todos cumplen la misma función. ¿Ya? Los articuladores totalmente ajustables también emplean arcos faciales mucho más sofisticados, van a requerir mayor conocimiento para poder articular, ¿no? Mayor concentración. Hay una escuela, hay un muestreo, ¿no? de la secuencia gráfica de cómo vamos a articular, porque tienen artógrafos. Entonces es un poco más complicado, pero más exacto. Ahí sí nos va a dar con exactitud la posición, los movimientos del paciente, porque estamos usando un articulador totalmente ajustado. Es más complicado, ¿no?, de usar. Pero ya le dije, trabajado con un buen articulador ajustable, nos va a dar resultados satisfactorios. Bien, más o menos esto es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es en el horquillo tenedor, tenemos que haber registrado todas las caras oclusales del maxilar superior. Y para registrar las caras oclusales del maxilar superior hay varias técnicas, ¿no? Puede ser con cera rosada, puede ser con Godiva,
la odiva de baja fusión o mechero, puede ser con la silicona pesada. Mientras lo hagan bien, con lo que lo hagan es válido. Mientras salga bien, es válido. ¿Perfecto? Una vez que ya has registrado las caras oclusales de tu paciente, vas a poner la horquilla del tenedor en la posición y le dices al paciente, o tú lo agarras, y el paciente también tiene que apoyar. En este caso, el paciente ayuda agarrando el arco facial, porque lo que va a faltar es manos. El paciente ayuda agarrando el arco facial y tú vas a agarrar la horquilla del tenedor y vas a posicionarlo habíamos dicho que hay una barra vertical que sujeta la horquilla del tenedor. En esa barra vertical que sujeta esta barra vertical tiene una llavecita para ajustar y desajustar. Tiene que estar desajustado, posicionamos bien la horquilla del tenedor. Todavía no se ajusta, eso se ajusta al último. Posiciona bien el nacio, el punto nacio, posiciona en su posición. Verifica que el plano de Frankfurt esté paralelo o coincida con el arco facial que les hablé sobre el plano de Frankfurt. Es un plano final que vamos a ver eso. O sea, tiene que estar esto coincidiendo con el plano de Frankfurt. O sea, en otras palabras, tiene que estar cómodo, ¿sí? Y de ahí ajustas la horquilla del tenedor, ajustas el arco facial y por último vas y vas a ajustar la horquilla del tenedor. Y una vez que ajustas todo, sueltas todo y tienes que estar en una posición exacta, precisa. Entonces ahí está registrando el arco facial, la posición craneomaxilar del paciente. Vamos a registrarlo o lo vamos a llevar al articulador con todo esto. Esto lo vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Una vez que ya está sueltas al paciente, todo esto es un solo componente con todo lo demás exacto, preciso. La horquilla del tenedor no tiene que moverse, tiene que haber un sujetador. Te fijas acá en la distancia intercotilar, si es M, SS o SL. No, todo está ajustado. Una vez que todo está ajustado, esa posición lo vamos a transferir al articulador. Lo que hemos registrado. Ya, entonces lo llevamos al articulador. Esta horquilla del tenedor va a tener una posición. En algunos será más inclinado, en otros será menos inclinado, más recto. Todo depende de la posición o la curva de compensación que tenga el paciente. No todos tienen las mismas angulaciones y compensaciones. Entonces, ya yo acá le pongo yeso y lo amarro con la platina sujetadora o la platina para articular los modelos. ¿Sí? Que también les voy a enseñar. Pero tenemos que cuidar que esta horquilla del tenedor, al momento de articular y poner el yeso, no se baje, no se mueva, porque ahí cambió todo. Para eso existe un aditamiento fuera de, o sea, se complementa con el articulador, pero no es parte del articulador, pero se puede comprar. Es el sujetador de la horquilla del tenedor, ¿no? Tú agarras los programas, lo pones en el modelo inferior y lo programas de tal manera que puedes echarle yeso, todo ya está sujetando, no se va a mover. De lo contrario, tenemos que agarrar y tener mucho cuidado. ¿Sí? Y es válido, si se compra ese sujetador, pues no. ¿Ya? Entonces, y tienes otro modelo, donde todo lo que es el arco facial va a entrar en el articulador, y el arco facial también. El articulador tiene conducto auditivo, donde va a ir estas olivas de conducto auditivo, va a entrar ahí. Y luego tiene su rama superior del maxilar, donde va a caer en la rama vertical que une los dos brazos del arco facial. Y igual va a llegar a tener la horquilla del tenedor. No tiene sujetador, muchas veces lo compran ese aditivo, pero teniendo mucho cuidado, lo hacemos bien. O sea, la idea es, al momento de articular, hay que tener mucho cuidado de que esta horquilla del tenedor no se baje por el peso, no. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Sí? Yo les voy a enseñar eso, chicos, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, como dicen, los articuladores es muy importante. Un odontólogo no puede prescindir de un articulador. Nosotros, los revisadores, muchas veces tenemos que hacer estudios. El paciente ya se fue y nosotros tenemos que seguir estudiando
para hacer un buen plan de diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Entonces, para hacer un buen diagnóstico y un plan de tratamiento, seguimos estudiando la boca. Entonces, nosotros no podemos prescindir. Cuando queremos hacer un buen diagnóstico de una rehabilitación, una prótesis parcial, una prótesis total, una prótesis fija, los implantes tenemos que articular. De lo contrario, vamos a hacer cualquier cosa y las cosas no se hacen a más o menos, se hacen bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? Establecer un correcto diagnóstico, hacer un buen plan de tratamiento y vamos a construir vamos a hacer un buen tratamiento, vamos a construir una buena prótesis, vamos a hacer una buena rehabilitación, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, este es otro modelo de articulador, otro modelo. Hay muchas marcas, hay muchos modelos, pero todos cumplen la misma función, todos es lo mismo, todos tienen cavidad arenoidea, tienen cóndilo, sino que va a variar en el tipo arcón y el tipo no arcón, y ahorita vamos a tocar eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican los articuladores? Hay articulador no ajustable o de trayectoria longitudinal fija. Ese es el articulador que usan muchos, lo conocen como el matarrata, ¿no? Abre y cierra, el no ajustable. Lo bueno de ese articulador es que es cómodo, es fácil de articular. Se puede usar, sí, cuando hacemos un tratamiento bien pequeño, corto, una coronita, bueno, ya no ha perdido nada, lo puedo hacer. Pero si hago una rehabilitación de un puente, de un PPR, de una prótesis total o implante, tengo que usar el semiajustable, sí o sí. Cuando el tratamiento es pequeño, corto, puedo usar este pequeño y es más fácil de usar. En la trayectoria continuar fija, se quiere decir que abre y cierra, nada más, abre y cierra. Y hace movimientos de lateralidad, sí, pero en un plano, por eso se articula en plano. Y habíamos dicho que los movimientos excéntricos o la evolución no es plana. Por lo tanto, todos esos movimientos no se asemejan a los movimientos de mi paciente. Si ustedes tienen la suerte de repente practicar aquí en un consultorio y dicen, ¿para qué es semiajustable si el doctor trabaja en catarata? Bien, de hacer se hace. Se puede trabajar en este articulador, implantes, prótesis parcial, total, sí se puede hacer. Pero no es lo correcto porque cuando utilizas esa prótesis lo pones en el paciente y en el paciente recién vas a hacer los ajustes y empiezas a desgastar, muerde, choca y empiezas a desgastar. Cuando te das cuenta es una prótesis totalmente desgastada. Y el paciente ya quedó, pero quedó mal. ¿No? Y el paciente se adapta a veces, pero no es lo correcto, porque con el tiempo ya la posición del cóndilo no es exacta, corrió 4 milímetros, 3 milímetros, la fuerza que va a caer en la movimiento de masticar no va a ser en la posición donde el cóndilo y la cavidad está preparada, o sea, está preparada para recibir fuerzas en una posición fisiológica del cóndilo. Y cuando nosotros trabajamos en otro articulador y quedamos con el paciente, posiblemente la fuerza no va a caer en esa posición y va a haber mayor desgaste. Esos desgastes no son inmediatos en los años, pues, ¿no? Paciente de 35 años, ¿no? Una prótesis, lo hicieron a los 50, que todavía merece una vida tranquila, va a tener como consecuencias esos desgastes. Entonces, trabajamos con un semiajustable, evitamos todo eso, porque si lo vamos a trabajar en la posición del cóndilo con la cavidad de la medida exacta. Y cuando el paciente muerda, va a caer toda la fuerza en la posición que sí está preparado. Está preparado para que caigan esas fuerzas disfuncionales en esa posición. No, adelante. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes han ido, no, pero ¿para qué? Si el otro no, ustedes usan porque quieren hacer las cosas diferentes, quieren ser mejores, profesionales. ¿Ya? Esa es la idea. A ver, existe articulador semiajustable y articulador totalmente ajustable, que ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Faltaba hablar del articulador no ajustable. Como decía, es el articulador más simple, pues, ¿no?
solo permite movimientos de bisagra. Dime. ¿Alguien quería hablar? Si tienen alguna pregunta, háganla, no con toda confianza, ¿eh? No se queden callados. ¿Ya? Este articulador es considerado el más simple, es cómodo, solamente permite el movimiento de apertura y cierre, ¿sí? Y los movimientos excéntricos de la mandíbula, también algunos te dan esa posición, pero no es la de tu paciente, porque no ha registrado la posición exacta del paciente. ¿Ya? Y es de uso limitado en caso de rehabilitaciones pequeñas. Sí, de usar se usa, sí se usa, pero cuando tenemos rehabilitaciones pequeñas, una coronita, ¿no? Una prótesis adhesiva de un solo espacio, podría ser, se usa, no hay problema. Cuando hacemos ya rehabilitaciones más complejas, entonces tenemos que usar ya un semiajustado. ¿Ya? Este es un modelo de un articulador de trayectoria condylar fija. Modelo. Hay otros modelos, los de Matarrata, ¿no? Los conocidos, ya no deben conocerlos, lo deben haber visto. ¿Sí? Como dice, la utilidad de este articulador es limitada, ¿no? Cuando es una corona individual, ya que los ajustes posteriores a su elaboración no implican mucho en su tiempo y en su corrección, porque tenemos topes posteriores. Quiere decir que no ha pedido retención vertical, no ha pedido nada, son los dientes. Entonces, los podemos trabajar. Otra limitación es que no tiene arco facial, por lo tanto no va a registrar la posición cráneo facial del paciente en el articulador. Entonces, al no tener arco facial, no va a registrar por exactitud esa posición. ¿Ya? Y por lo tanto, los trabajos de rehabilitación que hagamos no van a ser exactos. Pues. A la final le vamos a desgastar, termina una prótesis muy desgastada, porque recién lo vamos a adaptar en boca. Trabajado en un articulador semiajustable, hacemos los desgastes, todas las correcciones, podemos en el paciente y muchas veces tenemos que hacer, tenemos que adaptar la prótesis. Si hemos trabajado en un semiajustable, tenemos que adaptar. Pero esa adaptación son ajustes mínimos, no es que vas a desgastar, son pequeños puntos de contacto prematuros que puede haber, pero son mínimos, o sea, no es que le vas a dar la gran adaptación. Adaptas y son mínimos y queda bien estéticamente, y los movimientos que haga todo es del paciente. Por eso es que tenemos que trabajar con este tipo de articulador, porque se supone que están simulando los movimientos del sistema estomatognático, ¿no? Habíamos dicho que nosotros tenemos que conocer cómo funciona el sistema estomatognático. Este articulador te simula esos movimientos casi con precisión, ¿no? Entonces es mejor hacerlo, ¿sí? Dentro de las ventajas es que puedes tener este articulador que es de bajo costo, ¿no? En trayectoria condylar y puedes articularlo rápido, ¿no? Este es otro modelo de trayectoria condylar fija. Hay otro modelo. Y este es el semiajustable, pero dentro de los semiajustables hay modelos tipo arcón y tipo no arcón. Entonces, cuando hablamos de tipo arcón, quiere decir de que las cajas glenoideas están o pertenecen a la rama superior. A la rama superior. Este modelo y el modelo que usted tiene que llevar es el arcón. La mayoría es el. ¿Por qué? Porque la caja glenoidea está en la rama superior, el cóndilo pertenece a la rama inferior. Estos son los cóndilos, estas son cajas glenoideas, esto se llama para ajustar la angulación de Bennett en los movimientos de la extremidad derecha e izquierda. Esta es la angulación de Bennett. Acá hay una angulación condylar de los movimientos de protrusiva. Mira, todo lo que se registra, y lo pueden programar, estos son programables. Estos son para ajustar la angulación condylar. Estos son la rama superior. Esto es la platina sujetadora de los modelos superior e inferior. Esto es el vástago o el pili incisal. Y acá hay una mesita incisal, ¿no? Que debe coincidir generalmente en la parte central de la mesita incisal del pili y el vástago. Entonces, cuando hablamos del tipo arcón, es donde los elementos que representan al cóndilo están en el cuerpo inferior y
Las cajas glenoideas están el cuerpo representan en la rama superior. Es lo que tenemos nosotros, pues, ¿no? Los cereales de la rama superior, cóndilo, rama inferior. Eso es el tipo arcón. ¿Qué es lo que toditos son tipo arcón? Pero si alguien tiene tipo no arcón, a las finales es válido, porque va a cumplir la misma función, pero va a haber una variante en el tipo no arcón. Donde están las fosas glenoideas es parte del cuerpo inferior. Las fosas glenoideas vienen a ser la parte del cuerpo anterior, el cuerpo inferior, y los cóndilos en el cuerpo superior, o sea, al revés, nada más. Pero a las finales cumplen con la misma función. Van a variar de acuerdo a las marcas. Hay marcas, por ejemplo, el Bioar sale puro arcón. El Natus saca arcón y no arcón. La marca Natus, ¿no? Entonces, puedes comprar de repente compraste uno arcón en marca Natus y vas a decir, no, que es diferente. El modelo, vas a ver dónde es diferente, pero a la final es porque también tiene arco facial. Todos estos articulados tienen arco facial y cumplen con la misma función. Y no te va a variar el modelo, ¿no? Hay modelo arcón y no arcón. ¿Ya? Ya más o menos captaron ese modelito, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, estas son las partes del articulador. Ya vimos en la parte del arco facial. Ahora, estas son platitas sujetadoras de los modelos superiores. Esta es la platita sujetadora del modelo inferior. En este modelo viene con pernos para sujetar debajo. En el modelo más moderno ya viene con imanes, son imantados. Entonces, y ojo que si ustedes van a comprar las platinas, tienen que ver el modelo. Y de acuerdo al modelo comprar, porque hay unos que vienen imantados, pero hay la separación de los pines es un poquito más. Entonces, no, yo tengo un modelo AZ Plus, compras tus platinas de ese modelo, trabaja muy bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Tornillo para sujetar la platina. Estos son tornillos para ajustar el pin incisal, el vástago incisal, tornillo para ajustar la guía lateral, esto de acá, o el ángulo de Vélez, se llama el ángulo de Vélez. ¿Y para qué sirve el ángulo de Vélez? Para ver en el articulador los movimientos excéntricos de lateralidad, derecha e izquierda. ¿Y cómo se hacen los movimientos de lateralidad? Por cada movimiento hay un lado de balance y un lado de trabajo. Más adelante vamos a hablar de eso porque es una clase de eso, ¿ya? Tornillo sujetador de la guía condilar, para ver la evidencia articular, qué tanto angulaciones hay. Habíamos dicho que podemos articular con angulaciones estándares. ¿Se acuerdan de las angulaciones estándares? Te dije. En el ángulo de Bene, una angulación estándar, o sea, una medida estándar es de 15 grados. Y la angulación condilar, una angulación estándar es de 30 grados. Pero esos son angulaciones estándares que podemos trabajar también. Pero si lo personalizamos, o sea, yo te voy a tomar la angulación de mi paciente, quiere decir que ya no va a ser 15, puede ser 20, puede ser 25, es la angulación de mi paciente. Entonces esos movimientos que yo haga son más precisos, porque lo he personalizado. Y si yo me voy a personalizar la angulación condilar de 30 grados y de repente a mi paciente es una angulación de 45 grados, 40 grados, entonces he personalizado la angulación de tal manera que cuando yo haga los movimientos van a ser de mi paciente, más exactos, más precisos. ¿Captaron la idea? ¿Sí? ¿Podemos trabajar con angulaciones estándares? Sí. Si lo personalizamos es mejor, también es mejor. ¿Sí? Entonces yo les voy a enseñar ambas cosas. Ahora, claro, personalizar sí es un poquito más engorroso, pero nada difícil. Simplemente le vamos a dar un poquito más de práctica. ¿Ya? Tiene cóndilo, la línea inferior, el vástago, pin incisal, la guía incisal, tornillo para ajustar la guía incisal, ya más o menos usted está conocido. Este es otro modelo. Este es un modelo Denflex, así que estos son los Denflex. En modelos más pasados, y hay Denflex
DEFRE también en modelos más modernos como el BioArc. Entonces, depende de esto, la marca que compren cumple la función. El DEFRE está un poco más cómodo, pero yo veo un BioArc que tiene mejor acabado, está más bonito, tiene cositas más. Pero las dos trabajan bien, ¿no? Las dos trabajan bien. Entonces, estos modelos fueron diseñados para reconocer algunos movimientos articulares, para hacer un buen diagnóstico, para hacer un buen plan de tratamiento, para hacer una buena confección de la prótesis, ¿no? Estos modelos nos permiten hacer tres ajustes, dice, es la distancia intercondilar, la inclinación condilar y el ángulo de Bennett. Entonces, estos los personalizamos. Y si personalizamos esto, los movimientos van a ser más personalizados, más exactos, más precisos, que trabajarlo con angulaciones y medidas estándares. ¿Sí? Entonces, estos son los movimientos, estos son los BioArc ya más modernos, reproducen movimientos condilares, con exactitud, movimientos oclusales, excéntrica y excéntrica. Vamos a nosotros a poder programar los movimientos de la inclinación condilar y los movimientos de traslación o los ángulos de Bennett y la distancia intercondilar. ¿Para qué eran los movimientos de Bennett, se acuerdan? Simular movimientos excéntricos. Excéntricos de lateralidad, lado de trabajo, lado de balance. ¿Y para qué era la angulación condilar? Para los movimientos de protrusiva, a través de una evidencia articular protrusiva. Entonces, no son movimientos iguales. Y cada movimiento tiene una angulación diferente. Y esas angulaciones lo vamos a hacer. ¿Ya? Esto es, miren, la inclinación condilla. Generalmente, esta es la evidencia articular. Cuando hacemos movimientos protrusivos, esta evidencia articular en algunos son bien pronunciadas, en algunos son menos pronunciadas, en algunos son más pronunciadas, pero todos recorren y llegan hasta una protuberancia de la cavidad craneoidea. De ahí retornan. Entonces, este movimiento que hace el paciente protrusiva, este movimiento, no todos son iguales, algunos son más planas, más acentuadas, menos acentuadas, y estos movimientos están relacionados con el segmento vertical y horizontal de las vías de los dientes anteriores. O sea, si yo tengo bien pronunciado, es porque tengo una mordida más profunda, y si está menos pronunciado, porque tengo mordida vis a vis, borde a borde, va en una reversión. ¿Sí? Va en una reversión. A esto, ¿no? Estos movimientos. ¿Ya? Y esto se lo reproduce el articulador. ¿Sí? Este es el ángulo de Bennett. Interno para sujetar el ángulo de Bennett. Y esto es para ver los movimientos de lateralidad, para ver los lados de balance y los lados de trabajo, que vamos a hablar más adelante. Y se calcula en una angulación estándar, lo podemos articular. ¿En cuánto? La angulación estándar, ¿cuánto es? De Bennett. De Bennett es 15 grados. ¿Ya? ¿Ya? La distancia intercondilar también los articuladores, estos ya vienen con una distancia estándar, ¿ya? Pero en los articuladores A4000 tú lo vas a programar de acuerdo a lo que te marca el arco facial, ¿ya? Y te va a dar una distancia intercondilar. De acuerdo a esta distancia intercondilar haces tus diferentes tipos de movimientos, ¿ya?
para minimizar los errores de la técnica y el registro de mordida, el registro conclusivo y la finalidad deberán ser hechos en relación técnica. Y es lo que nosotros vamos a, al momento de articular el inferior, lo vamos a hacer en relación técnica. ¿Sí? Y este es el articulador totalmente estable. El otro articulador es más sofisticado. Estos articuladores localizan el eje de rotación, movimientos de traslación, lateralidad, derecha, izquierda, todo, las guías condilares, las guías ángulo de Bene, todo lo registran con exactitud y precisión. Ya, todo es preciso. Van a ser trazados a través de un pantógrafo, ¿no? Un pantógrafo, de tal manera de que trabajamos con estos articuladores y vamos a hacer los movimientos exactos y precisos de nuestro paciente. Es más sofisticado, reproduce los movimientos particulares con exactitud, son usados con pantógrafos que reproducen gráficamente los movimientos particulares más importantes, son más engorrosos también necesitamos más conocimiento para poder utilizar este articulador. Y te va a reproducir, va a ser más exacto, pero no quiere decir que sea prescindible. Como le decía, trabajamos un semiajustable y nos va a dar resultados satisfactorios, sin causar molestia, daño a los componentes del sistema estomatomodáltico ni del código. Entonces, este es un articulador totalmente ajustable, ¿no? Trabaja con ya más sofisticado, con pantógrafos, de guía, le dice paciente que abre, que cierre, pero van a registrar a través de un pantógrafo y lo vas a llevar después al articulador y te va a registrar todos estos movimientos a través de un software, ¿no? Los software los programas, ¿no? Y lo llevas al articulador. Entonces, las recomendaciones, nosotros tenemos que tener en el consultorio un articulador semiajustable y un articulador de trayectoria continuidad fija, lo mínimo que tenemos que tener. Dependiendo de la rehabilitación que voy a hacer, voy a trabajar con un semiajustable o con uno de trayectoria continuidad fija. No es que no se trabaje, sí se trabaja con el matarrata, pero cuando hacemos trabajos mínimos, ¿verdad? Mínimos, pequeños. Y cuando hago el trabajo más sofisticado, de una rehabilitación ya, porque perdí muchas dentaduras, ajuste de la dimensión vertical y todo eso, pues, tiene que ser necesariamente como un semiajustable, ¿sí? Semiajustable. Y tenemos que seguir las instrucciones después del fabricante. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sin novedad todo? Entonces hoy día vamos a trabajar por semiajustable. Lo primero que vamos a hacer es quedó de hacer el zócalo, ¿no? Nadie hizo zócalo. Ya, yo les voy a enseñar a hacer el zócalo, también tiene sus parámetros, ¿no? Yo es que lo pongo por poner. Tiene sus parámetros. Y vamos a hacer el zócalo y ahí vamos a usar el arco facial. ¿Sí? Lo he visto. No me compré. Previa posición primera. Tenemos que poner.